Nunca digo el título de los mensajes. Lo pongo en mis notas nomás como una manera de sintetizar lo que digo para mí nomás. Pero esta vez sí me parece que está bueno decirlo. El título es El divino milagro de la salvación. De eso se trata este capítulo. Y lo hago adrede de mencionar el título porque a veces entramos a este capítulo y yo sé que en las Biblias que ustedes tienen, los editores de esa Biblia, no el escrito original, sino los editores, ponen a este capítulo la locura de Nabucodonosor. Y sé que cuando se habla sobre esto en la escuela dominical, el acento está en la locura de Nabucodonosor. Pero no es ese el énfasis y ni el mensaje del texto. El mensaje es otro, pero no es ese, no es la locura de Nabucodonosor. Sí, por eso hice un acento ahí sobre el tema del título, el divino milagro de la salvación. Queridos hermanos y amigos, aunque sabemos que para Dios no hay nada imposible, ¿sí? Solemos decir eso, ¿no? Y citar el texto de las palabras de María, que para Dios no hay nada, del ángel que le dijo a María, para Dios no hay nada imposible. Y también usamos el texto en el libro de Jeremías, para Dios no hay nada imposible. A veces nos sentimos tentados a pensar que con algunas personas es muy difícil creer que lleguen a la salvación, debido a la dureza de sus corazones. Pensamos que están tan endurecidos que jamás se humillarán buscando al Señor. Somos tentados a eso, ¿no? Capaz que no lo decimos, pero en nuestra mente no, no. Yo no veo realmente que acá Dios pueda hacer algo, y lo pensamos y decimos, no hay esperanza acá. Está endurecido, no tiene ningún interés, se enoja con el Señor, bueno, y decimos, difícil que se salve, ¿no? Aunque decimos que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? También, aunque sabemos que la salvación es una gracia ofrecida a todo ser humano, somos tentados a pensar, y no tan conscientemente, somos tentados a pensar que algunos no merecen ese perdón, ¿no? Decimos, sí, Dios es el Dios de toda gracia, qué bueno que nos da la salvación, pero con algunos somos tentados a decir, ojalá que no se la dé a ese, pensando quizás en un Hitler, por ejemplo. ¿Qué pensaríamos si Dios le hubiese dado la salvación a este hombre después de todo el desastre que hizo en la humanidad? ¿Qué pensaría usted? Diría, oh no, ¿cómo le va a dar a alguien así? ¿Sí? O quizá cuando Dios le da la salvación a un narcotraficante o un asesino serial. Nosotros decimos, sí, está bueno que se la dé a los pobres de este mundo la salvación, pero a gente así. Y nosotros hablamos de una salvación por gracia, pero en ciertos casos tenemos cierto recelo para decir, no se la merece. Como una manera de ignorar que en realidad ninguno de nosotros merecemos la salvación, ¿no? Pero en un momento somos tentados a pensar así. Quizá, y solo digo quizá, la conversión de Nabucodonosor, porque eso es lo que vemos en este pasaje, la conversión de Nabucodonosor no era algo que estaba en las expectativas de los judíos expatriados, más sabiendo que no había respondido este rey al llamado que Dios le había dado en los capítulos 2 y en el capítulo 3. Algunos dicen, no están las fechas acá, pero algunos dicen que en realidad el capítulo 4 está sucediendo ya como pasados unos 40 años o 50 años, más o menos ya después de la llegada de Daniel a Babilonia. O sea, que han pasado varios años. Incluso algunos dicen que el capítulo 3 acontece como 30 años después de la llegada de Daniel a Babilonia. Y esto puede ser que ya hayan pasado 50 años, ¿no? En ese tiempo. Por lo que él habla, por lo que Nabucodonosor habla acerca de su momento. Él estaba ya en la cúspide de su gobierno, estoy tranquilo en casa, estoy floreciente en mi gobierno, así que habían pasado ya un buen tiempo de la llegada de Daniel a Babilonia, ¿sí? Y ellos ya habían visto cómo el rey, Dios le había hablado. Capítulo 2, maravilloso, le reveló las cosas acerca del futuro. Capítulo 3, lo que vimos la semana pasada, ese hecho espectacular, ¿no? De hombres que entraron al horno de fuego y ni siquiera olor a humo habían salido, ¿no? Ahí está el tema para que algunos que dicen, no, porque hace falta milagros, porque si la gente ve milagros se van a convertir. Mire, este rey vio un milagro tremendo y no se convirtió. No se convirtió, más siguió adorando a los dioses paganos, ¿sí?
Así que quizá para esos judíos expatriados pensar en la salvación de Nabucodonosor era una cosa que no estaba en la mente de ninguno de ellos, ¿sí? Pero para sorpresa de todos, Dios le concedió la salvación y en este capítulo el propio rey nos da su testimonio personal de salvación. Así comienza: yo, Nabucodonosor, conviene que cuente las señales y maravillas que Dios hizo conmigo. Esto es el testimonio personal de Nabucodonosor, que lo publicó para que todos, una carta abierta del rey al pueblo, para que todos en su imperio sepan que Dios lo salvó. Conviene que yo cuente lo que Dios hizo conmigo. ¿Sí? Aquí tenemos ese testimonio personal de que podemos notar en este capítulo algunos de los principios y de las verdades del Evangelio que son comunes en toda salvación. O sea, no todas las personas que Dios va a llevar a la salvación, Dios va a traer una locura sobre sus vidas. No está estableciendo esto un método de evangelismo. Y ni tampoco es para que nosotros oremos por la salvación de alguien diciendo: Señor, quítale la razón, que se vuelva loco, así después tú le salvas como el rey Nabucodonosor. No está estableciendo un método de evangelismo. Pero sí notamos en la conversión de este hombre, como Dios lo salvó, principios que se van a dar en todas las personas que Dios salva. Y a eso vamos a hacer un acento en esta mañana con la ayuda del Señor, ¿sí? Así que podemos titular este texto, este pasaje, el divino milagro de la salvación, porque verso 2 y verso 3, el rey Nabucodonosor dice así: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y como una exclamación en su carta, que es un testimonio de su salvación, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Él ve la salvación, Nabucodonosor ve la salvación como un milagro. Por eso titulamos a este texto el divino milagro de la salvación, porque él ve su salvación como un milagro, un hecho milagroso. ¿Qué es un milagro? Es algo sobrenatural, sale de lo natural. O sea, Dios interviene en el mundo para hacer algo fuera del orden natural. Eso es un milagro. Si lo vemos, por ejemplo, en el ministerio de Cristo, hechos sobrenaturales. Va más allá de las reglas de la naturaleza, ¿sí? Eso es un hecho sobrenatural, un milagro, perdón. Y Nabucodonosor ve su salvación como un hecho fuera del orden natural. ¿Sí? Lo pone en esa categoría. Y además dice que lo ve como una potente maravilla, o sea, un hecho que despierta el asombro de los que están escuchando este testimonio. Y así debería ser cada testimonio de salvación. Queridos hermanos, nunca deberíamos perder el asombro por nuestra salvación. Claro, capaz que cuando el Señor nos salvó no fue algo tan llamativo como vemos acá, que el Señor nos vuelve locos por 7 años. No, capaz que no fue así. Pero en nuestra salvación y cada una de las personas que Dios ha salvado es un hecho milagroso, y vamos a ver hoy por qué cada persona que es salvada es un hecho milagroso, y nunca deberíamos perder el asombro por nuestra salvación. Lo que Dios tuvo que hacer en verdad, usando un poder sobrenatural para llevarnos a nosotros a los pies de Cristo. La salvación no es un trámite burocrático, no lo es así. Algunos lo han hecho ver así, de esa manera. Bueno, mira, repetí esta oración que está acá en este folleto, si la repetís conmigo de todo corazón, sos salvo. Bueno, ahora te firmame acá que sos salvo. Eso parece un trámite en la municipalidad, pero estamos hablando acá de un milagro, a un hecho portentoso de la intervención divina trayendo salvación en un corazón. Y este hombre tenía un concepto acertado de la salvación. Así que la conversión de un alma, queridos hermanos, quizá por esto en verdad él se dio cuenta, y creo que fue así, se dio cuenta de ese hecho milagroso, porque la conversión de un alma es tan difícil y compleja que se hace necesaria la intervención sobrenatural de Dios. Decimos, no, ser salvo es fácil. No es fácil. Si fuese tan fácil que alguien sea salvado, estaría llena y desbordaría esta iglesia y todas las iglesias de personas convertidas. No es así. Es más, Cristo nos hizo entender que no es fácil que alguien sea salvo, porque ancho es el camino y amplia es la puerta que lleva ¿a dónde? A la perdición. ¿Y cuántos? Muchos son los que van por ella. Pero angosto es el camino y estrecha es la puerta que lleva a la vida. ¿Y cuántos son los que la hallan?
Pocos, pocos. Porque no es fácil que alguien sea salvado. Debemos sacarnos de la mente esa idea del siglo pasado de que no es fácil, sí, es hacer la oración, sos salvo, ya está, listo, trámite hecho. No, es tan difícil que alguien sea llevado a la salvación que Dios, el Dios Todopoderoso, tiene que intervenir de una manera sobrenatural para salvar un alma. Y esto es tan complejo y difícil que cuando eso sucede, uno solo se convierte, Dios convierte. ¿Hay gozo dónde? En el cielo. Los ángeles hacen fiesta porque dicen, wow, esto que es tan difícil, el Dios poderoso lo hizo. Nosotros hemos perdido el asombro de la salvación porque pensamos que es un trámite burocrático. No lo es. Es una obra poderosa de Dios transformando un alma. Por eso es que Nabucodonosor expresó de esta manera su concepto de la salvación. No es una obra humana, es una obra divina. Y él dijo, contaré el milagro que el Dios Altísimo ha hecho. Esto no lo hice yo. Yo he hecho esta gran Babilonia, pero salvar un alma solo lo puede hacer el Altísimo con su poder maravilloso. Por eso él dice, contaré lo que Dios ha hecho, no lo que yo hice. Esto lo hizo Dios y por eso quiero contarlo. Él lo ha hecho. Y queridos hermanos y amigos, en la salvación de una persona, Dios hace todo. En la salvación de una persona, Dios hace todo. Y de manera absoluta, Dios hace todo. Y eso es lo que vemos aquí. Y que Nabucodonosor nos contó, que Dios hace todo en la salvación. Esta es la verdad que sobresale en este relato. Y espero estar a la altura, aunque este pasaje me queda grandísimo, hermanos, yo lo sé, pero en verdad estar a la altura de la verdad que sí queremos comunicar de este texto, que Dios hace todo en la salvación. En primer lugar, en la salvación, Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa en la salvación. El verso 4 que hemos leído nosotros ya, Nabucodonosor dice así empezando su testimonio. ¿Cómo estaba él antes que Dios lo llevase a la salvación? Dice yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Ese es el momento previo a la salvación. ¿Cómo estaba él? Tranquilo y en su momento de mayor esplendor en su gobierno. Y eso es significativo. Y él lo menciona por eso, por esa razón. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, en el momento en que Dios lo va a llevar a la salvación, ¿sí? Va a empezar a tratar con él, Nabucodonosor no estaba buscando a Dios. Él no estaba buscando a Dios. No vemos que luego de lo sucedido en capítulo 2 y capítulo 3, que Nabucodonosor se haya interesado en conocer al Dios verdadero. No hay nada de eso. No pasó nada, todo eso no, ni siquiera encendió una chispa de decir, wow, sí, ahora quiero, Daniel, venía con... No, nada. Él estaba encerrado en sí mismo, ¿sí? No es un hombre atormentado por sus pecados, tampoco él está angustiado por su conciencia a causa de los cientos y cientos de vidas que sacrificó en su ambición de conquista. No es un hombre angustiado por todo el mal que él hizo. No tiene un cargo de conciencia sobre sí que diga, bueno, ahora necesito a Dios. No, él estaba tranquilo y floreciente en su palacio. Uno lo mira y dice, este no está listo para la salvación. No está listo, este no está previo a ser salvo. No estaba así. Su situación era la de un hombre satisfecho consigo mismo, tranquilo y orgulloso de sus logros. Porque eso es lo que vemos nosotros en versículos 29 y 30. Dice que él estaba paseando en el palacio real cuando dijo esto: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Era un hombre satisfecho consigo mismo. Era un hombre con un alto sentido de justicia propia. No se veía necesitado de Dios, se bastaba a sí mismo con todo lo que ya había logrado y estaba feliz con sus posesiones. A veces la gente piensa, no, a la iglesia van todos los que están en un momento débil, emocional, y por eso los pastores aprovechan de ese momento débil, emocional que tiene la gente para, a traerlos a la iglesia. Pero mira que acá este hombre estaba completo humanamente hablando. Estaba completo. Alguno quizá dirá, ¿qué más
le hacía falta a este hombre? ¿Qué más le hacía falta a Nabucodonosor hablando humanamente? No estaba enfermo, materialmente tenía muchísimo más de lo que necesitaba, literalmente había conquistado todo el mundo, tenía una familia y en este momento ninguna depresión anímica lo aquejaba, previo a la salvación. Tenía todo, menos a Dios. A Dios. Y por eso estaba en el camino de la perdición, aunque tenía todo. Aunque tenía todo. Aquí Dios salvando a un hombre pleno, humanamente hablando, un hombre rico y un hombre sin problemas anímicos. Pero Dios dijo, él necesita igual la salvación. Él necesita igual ser salvo. Las palabras de Cristo describen con exactitud la situación en la que se encontraba Nabucodonosor antes que Dios lo salvase. ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? ¿Sí? Mateo 16, 26. Pero él no tenía conciencia de esta realidad, de que estaba perdido. No es que acá el hombre se dio cuenta que estaba... No se dio cuenta. Para él esto es todo para mí. Ya está. ¿Qué más quiero? Él no tenía conciencia que estaba en el camino de la perdición. Este hombre no se veía necesitado de Dios. Por eso, en su testimonio, él no puede decir otra cosa cuando ya está convertido. Contaré lo que el Altísimo ha hecho, porque Él lo hizo. Yo no lo estaba buscando. Él lo hizo. Él me encontró. Yo no lo encontré. Él me buscó. Yo no lo busqué. Dios toma la iniciativa en la salvación de cada uno de sus escogidos. ¿Sí? Fue Dios quien lo buscó cuando él no estaba para nada interesado en Dios. A través del verso 4, ese que tomamos como referencia, así que él estaba en su palacio tranquilo y floreciente, el rey nos está diciendo, yo estaba enajenado en mí mismo cuando Dios me llamó. Y cuando Dios me llamó a mí, también estaba enajenado y encerrado en mí mismo. Como cada uno de nosotros cuando Dios nos llamó y nos encontró, todos estábamos siguiendo nuestro propio deseo y nuestro propio camino. Ahí nos encuentra Dios siempre, cuando nos llama a la salvación. Él estaba perdido dentro de su propia alma. Este hombre no es que estaba en lo más perdido de este mundo, no es que estaba en la perdición de placeres mundanos. Este hombre estaba gobernando en su palacio, pero ahí lo encontró Dios. Aún estando en esa situación, él estaba perdido. Cuidado con pensar que las personas que están bien económicamente y que no tienen problemas de salud, cuidado con pensar que ellos no necesitan a Cristo. Están tan perdidos como aquel que está enfermo y empobrecido. Al final, los dos van a ir a perdición. El rico y el pobre irán a perdición sin Cristo. ¿Sí? Y así también es la salvación de toda persona. Dios toma la iniciativa porque no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Si Dios no toma la iniciativa, nadie sería salvo. Si Dios no toma la iniciativa, nadie sería salvo. Por eso es que Dios tiene que tomar la iniciativa para que una persona llegue a conocer a Cristo. La Biblia presenta esta iniciativa de Dios en buscar a la persona que quiere salvar. Él tomar la iniciativa, la Biblia lo muestra como un acto de amor. Primera de Juan 4:10 dice esto: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En ese pequeño texto hay una profundidad de teología enorme, porque dice el texto que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, o sea, no es que Dios dijo, bueno, vos vas a ser salvo porque ahora veo que vos me amás a mí. No, Él nos amó aunque nosotros no le amábamos. Mas Cristo mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperó a decir, bueno, a ver cuáles son, cuántos me aman de este mundo, a ver si hay alguno que me está buscando. Bueno, sí, vengo a morir. No hay quien busque a Dios. Es un acto de amor de Dios el que Él haya tomado la iniciativa. En el texto es interesante, porque dice que nos amó y después que nos amó, ¿qué hizo? Envió a su Hijo en propiciación. Primero es el amor y después su Hijo. ¿Cuándo nos amó entonces? Antes de enviar a su Hijo, ya nos había amado para salvarnos. El amor es la motivación, lo que movió a Dios a salvarnos. Tremendo. Y el verso 19 de ese mismo capítulo de Primera de Juan dice, nosotros le amamos a Él
porque Él nos amó primero. Dios toma la iniciativa en la salvación de toda persona. Dios no se acerca a una persona para salvarla porque ve que esa persona está mejor predispuesta que otra. Lo hace muy a pesar de que la persona no tiene interés. Y voy a decirle la verdad, Dios nos tira la oreja cada tanto cuando decimos, wow, este sí parece que tiene interés, esta persona está, y después, chao, desaparece, no vuelve nunca más. Para decirnos, yo puedo salvar a aquel que ni siquiera está pensando en mí. Y no solamente eso, sino aquel que me odia, yo puedo inmediatamente, con mi poderosa voz, transformar ese odio en un amor profundo por mí, como hizo, por ejemplo, con el apóstol Pablo. Un asesino, camino, respiraba amenazas y en un instante, pero sucedió en un instante, sencillamente, Cristo lo encontró, le dio vida, y en ese momento que le dio vida, Pablo dijo, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¡Wow! En un instante sucedió eso. ¿Quién lo hizo? El Altísimo, que salvó también a Nabucodonosor. En segundo lugar, este testimonio personal, ¿qué nos enseña? Que en la salvación Dios despierta el interés. En la salvación Dios despierta el interés. Versículo 5 dice que en Nabucodonosor dice que vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Interesante, ¿no? Porque él estaba tranquilo y floreciente en su palacio, pero Dios trajo una situación, trajo algo que le cortó toda esa tranquilidad que él tenía. Tremendo. Y uno dice, wow, pero ¿por qué hace eso? ¿Está tranquilo el muchacho? No, porque Dios quiere despertar un interés para que él comience a buscarlo a Dios. Dios provocó ese interés, ¿sí? Dios interrumpió la tranquilidad del rey trayendo un sueño extraordinario que lo conmovió y lo perturbó, a fin de despertar el interés y atraer su atención al mensaje de Dios. Nosotros, hermanos, sabemos una cosa, y usted debe saberlo también, que para que una persona pueda creer en Cristo, es necesario que escuche y entienda. O sea, nadie puede ser salvo si primero no escucha y después entiende. No hay manera. Recuerdo a un pastor contándose su época donde tenía un evangelismo muy superficial y que él iba con un grupo de jóvenes también a evangelizar, que había parado el micro en una estación de servicio y se habían bajado para pasar al baño y esto. Y cuando subieron, su compañero de al lado de asiento dice, wow, acabo de salvar un alma. Dice, ¿cómo pasó? Estaba ahí en la cafetería, wow, en 5 minutos nomás le prediqué las 5 cosas del Evangelio, le propuse si podía orar, oró y igual lo salvé. Y lo anotaba el chico. Un salvado, un salvado. ¿Cuánto habrá entendido esa persona? Una persona que jamás fue a una iglesia, jamás estuvo ante la exposición de la palabra. ¿Qué pudo haber entendido? ¿Qué pudo haber entendido? Para que alguien sea salvo, y esto es Mateo capítulo 13, hay que entender. Si no hay entendimiento del Evangelio, es imposible que alguien sea llevado a la salvación. No hay manera. Y por eso de apresurarnos a hacer a alguien orar sin saber si siquiera ha entendido el Evangelio, es un gran error. Es un gran error. Y por eso alguien tiene que escuchar y tiene que entender el mensaje del Evangelio. Pero hay un paso previo a eso. Para que alguien pueda escuchar y entender, es necesario que se disponga a prestar atención. Porque si alguien no presta atención, no puede ni escuchar ni entender. Así que hay un paso previo que nosotros llamamos el interés. Si tiene interés o no tiene interés. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra que la persona se interese para después escuchar y después entender? Y una vez que entienda la obra maravillosa de Dios, le dice, wow, sí quiero a Cristo. Ustedes tienen anotado el texto allí, yo se los voy a leer, pero tenemos una respuesta a esa pregunta en Hechos 16:14. Ustedes se acuerdan si son lectores de la Escritura, porque ahí Dios salva a Lidia. Lidia era una mujer vendedora de púrpura que estaba en el río a la hora de la oración con otras mujeres. Una mujer religiosa era Lidia, pero no era salva. Y dice que alababa a Dios, pero no era salva. Así que muchos pueden estar alabando en este lugar a Dios y ni siquiera ser salvos. Y yo sé que quizá en algún momento Dios va a salvar a más de uno mientras está adorando a Dios. Esta mujer adoraba a Dios, pero no era salva. Y el texto dice así, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura,
de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y noten esto, Dios intervino y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese, ¿qué? Atenta. Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella adoraba a Dios, pero no era salva. Y mientras Pablo predicaba, Dios intervino milagrosamente y abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Ahora, noten cómo es la salvación de Dios, porque no estaba sola Lidia. Había otras mujeres ahí, pero en las otras no hubo el interés que hubo en ella. ¿Quién marcó la diferencia? Dios. Dios creó en Lidia el interés necesario para que esté atenta a lo que Pablo decía, y también Dios le abrió el corazón para que entienda. Dios dijo, hoy es el día para salvar a Lidia. Las demás no fueron salvas. Las demás ni siquiera se interesaron en lo que Pablo estaba diciendo. Y uno podría pensar humanamente, ay, acá Pablo fracasó. ¿Qué pasó en el método de Pablo? ¿Qué pasó en su metodología de evangelismo? No es como Pedro, que Pedro predicó 3.000 almas y acá Pablo predica, una mujer sola se convierte. Porque la salvación no depende del método, ni del carisma, ni tampoco de la experiencia del predicador. Depende de si Dios obra e interviene en ese momento, en su soberana voluntad, para salvar a alguien. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando va a salvar a alguien? Le despierta el interés. Le despierta el interés. Dios lo hace a eso. Ese no es nuestro trabajo, Dios hace eso. Cristo lo dijo, pero con otras palabras. En Juan 6:44, que también tiene el texto allí anotado. Cristo dijo así, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es imposible interesarse en Cristo, en sus mensajes, para salvación, si Dios no interviene. Y en ese texto de Juan 6 está dicho adrede por Cristo, porque venía detrás de él una gran multitud que el día anterior habían sido alimentados por la multiplicación de los panes y de los peces. Y toda esa multitud se cruzó el mar de Galilea, se cruzó el mar de Galilea buscando a Cristo para hacerlo rey. ¿Por qué queremos a Cristo como rey? Porque este nos da pan, así como nada. La economía con este rey no va a fallar nunca. Y Cristo se dio cuenta que lo buscaban, pero por motivos equivocados. Dijo, ustedes me buscan porque comieron el pan, ustedes quieren pan, ustedes no quieren mi palabra. Y Cristo no quería gente así. Y entonces Él dice, y ustedes en realidad no me buscan por mi palabra, porque acá hace falta una intervención de mi Padre. Si el Padre que me envió a ustedes no los trae, si no interviene mi Padre, allí no pueden venir a mí para ser salvos. Van a venir por el pan, pero no para ser salvos. Y las mismas palabras las repitió en 6:65, después que un grupo de discípulos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde ese momento, varios de sus discípulos, dice muchos de sus discípulos, se volvieron atrás y ya no le seguían. Se nota que no eran salvos. Seguían a Cristo diciendo que eran creyentes, pero se volvieron atrás cuando fueron confrontados de ¿tu palabra la aceptamos o no? Y volvieron atrás, no eran salvos. Y ahí repitió las mismas palabras Cristo. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió, no le trajere. Tiene que haber una intervención divina para que la gente venga a Cristo a escuchar su palabra para salvación. ¿Sí? Esta es la prueba inconfundible de que Dios está obrando en el corazón, porque por naturaleza nosotros rechazamos la voz de Dios y por estar muertos en nuestros pecados somos insensibles. No nos atrae la palabra de Dios, nos produce aburrimiento, no la entendemos, pero la intervención milagrosa de Dios despierta el interés de tal manera que quien antes se distraía resistiéndose, ahora es como María, sentada a los pies de Cristo, oyendo su palabra, dejando todo lo demás en segundo plano. Créanme que ese es el cambio maravilloso que el pastor, en su trabajo pastoral, puede verlo cuando eso Dios lo hace. Como gente que viene a la iglesia, resistente, se distrae, sentados en el banco, pensando en otra cosa, distrayéndose con cualquier otra cosa, pero cuando Dios obra, wow, vienen, se sientan, wow, y están atentos. ¿Quién hizo eso? Dios. Dios. Un obrar soberano de Dios que cambia el corazón. Y eso es una gran tranquilidad para el pastor, porque no tengo que estar haciendo monerías en el púlpito para ver si atraigo la atención de ustedes. Gracias a Dios que Él puede hacerlo mejor que yo. Mejor que yo. Y no tengo que andar gritándoles ni nada de eso para ver si mejoro mi carisma. No.
No necesita eso Dios de mí. Él puede hacer que un alma sentada en un banco, de estar desinteresado en escuchar, y enseguida sus ojos se abren y bebe de esa palabra como un sediento bebe del agua en medio del desierto. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. El pastor puritano Jonathan Edwards, conocido en Estados Unidos por ser el parte del gran avivamiento que se ocasionó en Estados Unidos. El gran avivamiento se llama esa etapa de la colonización en Estados Unidos, y Jonathan Edwards fue conocido por eso, por ser uno de los que predicó un sermón donde la gente no podía terminar de escuchar el sermón, que se largó a llorar, arrepentidos y buscando a Dios. Y se llamó ese sermón un Dios airado, algo así es el título, se me fue, pero pecadores en manos de un Dios airado. Bien, gracias, ahí está, ese es el mensaje. ¿Sabe cómo predicaba Jonathan Edwards? Él agarraba sus notas, así como tengo yo, él agachaba la cabeza y en ningún momento en la predicación miraba a la gente. Y él leía el texto de una manera tan monótona que no sé si alguien podría ganarle a él en la monotonía que tenía para leer esa predicación. Él decía que trataba de no hacer nada que pueda ser un obstáculo para la obra del Espíritu. Entonces él leía. No era carismático para nada, simplemente predicó un sermón que en ese momento Dios lo usó. Porque cuando Dios quiere usar el sermón de la manera que Él quiere, por más que esté el más monótono de los predicadores enseñando un texto bíblico, lo hace Dios. Lo hace Dios. En la salvación de una persona, Dios crea el interés. Y esta es la marca inconfundible de que Dios quiere salvar a alguien. Despierta un interés por la palabra de Dios que nunca antes se había despertado. No debemos preguntarnos si alguien hizo sinceramente una oración para saber si es salvo. Debemos preguntarnos cómo reacciona ante la predicación de la palabra de Dios, porque una oración la puede repetir cualquier persona, pero tener interés en escuchar la palabra de Dios, solo un milagro de Dios puede hacer eso. Para que alguien tenga interés de sentarse 40, 50 minutos o una hora escuchando un mensaje, eso tiene que ser un milagro de Dios. Y lo es. Y lo es. Por eso este predicador ha ido creciendo desde que predico desde muy joven. Quizá no era bueno eso de tan joven, pero predico de muy joven, donde el predicador joven empieza a decir, no, se me duermen, no me escuchan, y empieza a hacer algo, levanta un poco más la voz, hasta que después aprendemos y decimos, esta es obra de Dios. Cuando Él quiere obra en el corazón, no hace falta que yo presione ni fuerce nada en la vida de las personas. Una oración la puede repetir cualquiera, pero sentarse a escuchar, eso es un milagro. Eso es un milagro de Dios, y los milagros solo los hace Dios, no los hacemos nosotros. Crear interés es una obra milagrosa de Dios. Se nos ha enseñado incorrectamente que parte de nuestro trabajo evangelístico consistía en hacer algo para despertar el interés, y erróneamente hemos hecho, y yo me involucro en eso, hemos hecho actividades como para atender algún tipo de anzuelo atractivo a las personas para luego predicarles el evangelio, ¿no? Ponga allí fútbol, ping-pong, clases de música, todo lo que usted piense que se ha hecho y que se sigue haciendo hoy en día como algún anzuelo, a ver si atraemos, ¿no?, a las personas de alguna manera. No somos Dios. Esto es un milagro de Dios. El día que entendamos que el interés por el evangelio es un milagro, vamos a saber, Señor, yo no lo puedo hacer. Nuestra tarea es predicar nada más. No tratar de ver qué método pica a la gente. No. El texto muestra claramente que fue Dios quien creó el interés en este hombre, que no estaba para nada interesado en él. Y el resultado de todo ese siglo pasado, de tratar de buscar alguna metodología para atraer la atención de las personas, como si esto fuera un comercio y nosotros ofrecemos un producto, no es así. El resultado ha sido lamentable. Iglesias llenas de personas, pero que no tienen ningún interés en Dios. No es nuestra tarea crear interés. Eso solo lo hace Dios. Gracias, Señor, por eso. En tercer lugar, en la salvación, Dios dispone el corazón de la persona para que quiera creer en Cristo. Verso 27 al 33 dice eso, ya lo hemos leído nosotros, pero voy a leer solamente el 30.
Dice que habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esta fue la respuesta del rey al mensaje perturbador del sueño y el consejo que Daniel le dio, y al consejo, perdón, que Daniel le dio. Su corazón estaba dispuesto. ¿Usted diría que este hombre estaba dispuesto con esa respuesta? Ahora sí, después de todo este sueño y de la explicación de Daniel, ahora sí que quiero creer. No, no estaba para nada dispuesto a creer en Dios. O sea que si nosotros decimos Dios lo salvó porque Nabucodonosor estaba dispuesto, no es verdad. Su respuesta nos muestra que él no estaba nada dispuesto en su corazón a rendirse al señorío de Cristo. Él no estaba dispuesto a negarse a sí mismo para darle el trono de su vida a Dios. Él no estaba dispuesto a ser salvo. Él no quería ser salvo. Él quería seguir con la vida que tenía satisfecho en sí mismo. La disposición del corazón para aceptar el mensaje del Evangelio no es algo que depende de la voluntad humana. Si esperamos que la gente le abra la puerta del corazón, entre comillas, a Dios para que Cristo entre, terminaremos decepcionados. ¿Sí? Y pongo entre comillas porque ese es un texto mal interpretado y mal usado para evangelismo. ¿Sí? Cristo no está a la puerta del corazón golpeando para que le dejen entrar. Si así fuera, la puerta nunca, nunca, nunca se abriría. Porque Romanos 3 está allí en la Biblia para decirnos, no hay quien busque a Dios. No hay bueno ni siquiera uno. Todos se desviaron. No hay nada en el ser humano que le dé fuerzas para buscar por sí mismo a Dios. No hay nada. Entonces Cristo puede estar golpeando y golpeando, esperando y decir, no, yo voy a respetar su voluntad, si Él quiere abrirme, me va a abrir. Estamos muertos en delitos y pecados. Imagine usted que va al cementerio para visitar a un familiar y está golpeando en la tumba para ver si le escucha y le responde. Es lo mismo. Muertos en delitos y pecados, jamás podríamos responder a Dios por nuestra propia voluntad. No hay disposición porque estamos muertos en delitos y pecados. Entonces Cristo no está golpeando. Como dijo un conocido teólogo, no es que nosotros estamos en medio del mar ahogándonos y Cristo nos tira el salvavidas y nosotros decidimos si agarramos el salvavidas o no. No, estamos muertos en lo profundo del mar, ya cadáveres. Y Cristo lo que hace es se mete a lo profundo del mar, saca ese cadáver de lo profundo del mar y le sopla aliento de vida en la playa y lo hace vivir. Esa es la situación de todo ser humano. Por eso no hay disposición, por la condición, y por eso es que la disposición también la tiene que generar Dios. Si no, no habría disposición a buscar a Cristo. Por eso, Dios es el que introduce a la persona, ¿sí?, en una situación donde su corazón es quebrantado y es llevado a la humillación para rendirse ante Cristo como su Señor. En este caso, el quebranto, porque ese es el paso donde Dios, la manera en que Dios dispone el corazón, lo quebranta. En este caso, el quebranto llegó cuando Dios le quitó todo a este rey, incluso su razón. Lo volvió loco. Porque ahí se dio cuenta que incluso nuestra capacidad de razonar es un don de Dios. Y Dios le sacó ese don que le había dado, de razonar, de pensar. Y desvariaba como un animal. Ahí nos damos cuenta la diferencia entre animal y humano. Y por eso los perros no son familia, son mascotas que no razonan como nosotros. Solo el ser humano puede pensar y es un don de Dios. Y es interesante que Dios se lo quitó. Dios quebrantó a este hombre sacándole todo lo que le había dado. Porque ¿quién le dio todo eso? Dios, pero él no lo reconocía. Y Dios lo quebrantó de esa manera. Dios le hizo ver que su autoconfianza no era más que un engaño. Le hizo ver que había algo más grande, más importante, más satisfactorio que todo lo que había construido con su propia fuerza, entre comillas. Dios, además de crear el interés, dispone el corazón, lo quebranta para que en humildad la persona se rinda a Cristo, en este caso este rey. Y lo hará a veces de diferentes formas, como dije hace un momento al comenzar el estudio. En otros casos, Dios quebrantará el corazón para que esté dispuesto a buscar a Cristo y usará a veces una enfermedad, como la de Naamán, el sirio. Si no fuese por esa lepra que le vino, no se hubiese humillado a buscar a Dios. Ese quebranto lo llevó a buscar a Dios y a ser salvo, porque Naamán fue salvo.
En otros son puestos bajo una catástrofe climática, como aquellos marineros del Salmo 107 que llegan al punto de darse cuenta que toda su ciencia es inútil, entonces claman a Jehová en su angustia. Otros son puestos bajo la opresión de sistemas déspotas, son puestos en la cárcel y allí sus corazones se humillan y comienzan a buscar a Dios. En otros casos sucederá como la madre que lleva a enterrar ese hijo muerto que se encontró con Cristo en ese proceso de velatorio. Otros se acercarán cuando los conflictos familiares se agraven, etcétera, etcétera. Y si usted es salvo, usted considerará que hubo un momento en que Dios nos llevó a la aflicción, quebrantó nuestro corazón y toda nuestra confianza fue desmoronada para darnos cuenta que necesitamos a Cristo. ¿Cuál fue tu situación? No lo sé. Capaz un trasfondo familiar muy terrible, que si no hubiese sido por ese trasfondo, tu corazón hubiese seguido enorgullecido, endurecido contra Dios. Quizás fue una enfermedad, quizá una situación con tus hijos, quizá una carencia económica que te quebrantó y te llevó hasta el punto de buscar a Dios y te diste cuenta que necesitabas a Cristo. En ese momento, Dios va a usar algo que te va a humillar. Y en el caso, por ejemplo, que ya lo he citado y animo a conocer la vida de esta mujer, de Johnny, que la dejó cuadripléjica toda su vida, pero ella encontró algo mucho más satisfactorio que ser nadadora. Encontró a Cristo. Encontró a Cristo. Benditos los quebrantos que nos humillan para rendirnos a Cristo. Podríamos tener aquí el testimonio de una tal Noemí. Si usted lee la Biblia ya sabe a quién me refiero en el libro de Ruth. A quien Dios le sacó todo. Y ella llegó, cuando volvió a Dios, Dios la trajo otra vez a la comunión con Él. Y ella dijo, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, pero con el corazón lleno de Dios. Y qué bueno es estar así, sin nada, pero lleno de Dios. Y así volvió Noemí a Cristo. Es tan difícil, queridos hermanos, que alguien se salve. Es tan difícil que realmente nuestro corazón se disponga a Dios, que Dios debe ablandarlo con duros quebrantos. Por eso son benditos los quebrantos que ablandan nuestro corazón para buscar a Cristo. En cuarto lugar, en la salvación, Dios controla el tiempo en que somos salvados. Dios controla el tiempo en que somos salvados. ¿Vieron en el verso 34 lo que dice? Cuando realmente volvió en sí para darse cuenta que ahora debía humillarse ante Dios, al fin del tiempo. Interesante eso, ¿no? Al fin del tiempo. ¿A qué tiempo se refiere? Al tiempo que Dios le había dicho. ¿Se acuerdan? Le dijo, van a pasar 7 tiempos. Los entendidos en el texto, todos coinciden en decir que son 7 años, porque no se dice años, pero 7 tiempos son 7 años. 7 años estuvo loco. Los libros históricos coinciden con esto porque hay una brecha en los libros históricos del tiempo de Babilonia. Hay una brecha donde no se lo menciona a Nabucodonosor. Y ese tiempo estaba gobernando su hijo. Pero claro, en los libros de gobierno no se va a poner, sacamos al rey porque está loco. No se dice eso. Pero hay una brecha de 7 años donde no se lo nombra a Nabucodonosor y está su hijo gobernando. Dios le dijo, 7 años vas a estar loco, ¿sí? Al tiempo que Dios le había dicho. Si Dios es quien toma la iniciativa, ¿sí? Y no depende de la disposición del individuo para salvar a alguien, entonces es lógico aceptar que Él ha establecido en su soberanía el día y el momento en que la persona sea salvada. Si todo esto lo hace Dios como iniciativa propia para acercarse a la persona para salvarla, si Dios en verdad es el que despierta el interés, y si Dios es el que dispone el corazón, todo depende de Él, entonces no, es lógico pensar que el tiempo de salvación depende de Él, porque hasta ahora nada depende de nosotros. Entonces Él tiene que determinar el momento en su voluntad, el día en que alguien ha de llegar a la salvación, cosa que ya ha determinado antes. Ahora, Pablo expresó esta misma verdad con las siguientes palabras en Gálatas 1, 13 al 16. Yo le leo solo una parte de ese texto. Dice, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y escuche esto, pero cuando agradó a Dios, no dijo cuando yo empecé a buscar a Dios, me di cuenta, no, cuando agradó a Dios, cuando Él quiso
revelar a su Hijo en mí. Ahí se produjo el cambio, pero cuando Él quiso fue, cuando Él quiso. La obra de salvación concuerda con la naturaleza de Dios, es preciso, sabio, poderoso, soberano, omnisciente. Algo tan relevante como la salvación de sus escogidos no puede ser dejado a la ambigüedad. Veremos cuándo, y Dios está ahí sentado, esperando a ver, esperando a ver que tenga a disposición la gente. No, Él es un Dios que ha hecho todo con precisión. Si ha hecho el universo con precisión, ¿cómo no va a hacer su plan de redención con precisión? Sería una cosa ilógica con el Dios en el cual creemos, ¿sí? Así que concuerda con Dios, ¿sí? Además, debe ser así que Dios escoge el momento, el día y el momento de salvación de una persona, porque si Él no interviene en ese tiempo, nada sucedería. Entonces Él interviene cuando Él quiere hacerlo. Y en quinto lugar, en la salvación, Dios concede el arrepentimiento y la fe. Verso 34 dice así: al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Interesante esa expresión. Y bendije al Altísimo y alabé al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Qué fue lo que sucedió? En un instante, y eso sucedió en un instante. Dios cambió el corazón, entonces alzó sus ojos al cielo y venciendo todo orgullo, en humillación buscó a Dios. Así pasó. Así pasó. Cuando Dios le devolvió la razón. 2 veces dice ahí, Nabucodonosor 34 y 36, mi razón me fue devuelta. ¿Quién se la devolvió? El mismo que se la había quitado. ¿Quién se la había quitado? Dios. Y Dios se la devolvió. En el tiempo en que Dios había dicho, para que con entendimiento él buscara a Dios. Dios lo hizo. Dios lo hizo. ¿Sí? Al momento en que fue devuelta, ¿qué hizo Nabucodonosor? Glorificó a Dios. ¡Wow! El que 7 años atrás se resistía, su razón le de vuelta en el mismo instante, glorificó a Dios. No está enojado con Dios. ¿Ha notado esto? Dios le quitó la razón, pero él no está enojado con Dios. Tremendo. ¿Quién hizo ese cambio? Dios. Algo pasó ahí, que después lo explican las cartas apostólicas. Dios le dio fe. Porque sabemos una cosa, esa fe no estaba. Porque antes lo vimos, no había esa fe. Esa fe que ahora vemos acá, se la dio Dios para que él pueda glorificar a Dios. Imposible de otra manera. Tremendo es esto. Y lo hizo de forma consciente ese glorificar a Dios. Y además de forma voluntaria. Porque Dios ya le sacó ese peso de la locura. No dice que lo mantenía loco para ver, dale, alabame ahora y fuera de entendimiento y todo. No, sacó la locura. Le dio un poder superior al poder del pecado, que es la fe, y voluntariamente, porque quería ahora, porque el capítulo empieza así, conviene que yo, lo hizo voluntariamente, nadie lo estaba forzando ahí, declare lo que Dios hizo conmigo. Y la fe comenzó a manifestarse inmediatamente en ese momento. El que se honraba a sí mismo, ahora enaltece a Dios. Versos 34 y 37. Bendijo, alabó y glorificó al que vive por siempre. 37 dice ahora yo, antes no, ahora yo, alabo, engrandezco y glorifico. El que resistía a la autoridad de Dios, ahora engrandece esa autoridad. Todos los habitantes de la tierra son como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni quien le diga qué haces. Alaba esa autoridad. El que tenía un alto sentido de justicia propia, ahora reconoce la justicia de Dios y admite su culpabilidad, porque todos sus caminos son verdaderos todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar al que anda con soberbia. Ese anda con soberbia se está refiriendo al mismo. Yo andaba con soberbia. Él me humilló de esta manera, terrible la manera que me humilló, pero sus caminos son justos y son verdaderos. Yo soy el responsable de esto. Él enaltece la justicia de Dios ahora. El que andaba con soberbia ahora se considera como nada ante la grandeza de Dios. Todos los habitantes de la tierra son como nada. Yo soy nada delante de él. Ahora Nabucodonosor alaba, engrandece y glorifica al Rey del cielo,
porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar al que anda con soberbia. 3 cosas para terminar este precioso testimonio de Nabucodonosor. El ahora puede reconocer el momento en que fue salvado y que la evidencia de esa salvación es un cambio en su actitud hacia Dios. Lo engrandece y lo glorifica. Él era consciente de que fue salvado. Ahora, ese ahora es enfático, ahora, antes no. Antes yo estaba perdido, ahora que Él me cambió el corazón, yo le alabo y le glorifico. Hermanos, esto es salvación. Vamos a hablar de eso la semana que viene, que corresponde a la mesa, un poco más de lo que ya empezamos la mesa anterior. Pero les doy un tip más para ustedes. ¿Es salvo o no es salvo? Lo que cambia es su relación con Dios. Hay un montón de personas que dicen, ¿sos salvo? Ay, Dios me sanó de una enfermedad gravísima. No te pregunto si te sanó. Dios sanó incluso a personas que nunca lo buscaron y que terminaron yendo a perdición. ¿Se acuerdan de esos 10 leprosos? Solo uno fue salvo. Los otros 9 fueron a perdición, pero Dios los sanó, Cristo los sanó. No te pregunto si Dios te sanó. ¿Sos salvo? Ay, Dios me dio trabajo. No te pregunto si te dio trabajo, si te salvó, si tu relación con Él ahora es otra, si ahora estás dispuesto a honrarle, glorificarle y alabarle. Eso es salvación. Cambia tu relación hacia Dios. No importa todo lo demás. Lo que cambia la salvación es que ahora tú te relacionas con Dios de una manera diferente. Y eso fue lo que pasó aquí. Ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Y tenía un motivo por eso, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos. Él entendió quién es Dios, se humilló y era el móvil de su adoración. Ahora cambió y él está centrado en Dios. Y él habló del poder de ese Dios para salvarlo. Dice, él puede humillar al que anda con soberbia. Él exalta el poder de Dios. Y termina como empezó su testimonio. ¿Quién me salvó? ¿Fui yo? No. Él puede humillar al que anda con soberbia. ¿Quién era el que andaba con soberbia? Él. Y Él pudo salvarme. Y todos daremos en el cielo, todos los salvados, testimonio de que somos un milagro de Dios, pero una evidencia del poderío de Dios para cambiar un corazón muerto en delitos y pecados a un corazón que refleja a Cristo. Me sorprende que algunos duden de que aquí Nabucodonosor fue salvado. Y a veces estamos más prestos a decir a alguien que hizo una pequeña oracioncita, decir, ya salvo. Y no vemos nada de relación con Dios ni de adoración a Cristo, pero decimos son salvos. Y acá este hombre, ¡qué adoración! ¡Qué entendimiento de Dios! ¿Cómo no va a ser salvo este hombre? Por gloria de Dios está en la presencia de Cristo hoy, adorando a Cristo. Y lo vamos a ver, y lo vamos a conocer nosotros los salvados. Queridos hermanos, la salvación es un milagro de Dios, y solamente Dios puede hacer milagros. Por eso en la salvación, todo lo hace Él. Si no, no hay salvación. Amado Padre Celestial, tú puedes hablar porque eres poderoso, más allá de lo que dijimos en este momento. Y como hemos mencionado, solo tú puedes cambiar un corazón. Solo tú puedes tomar la iniciativa, crear un interés, disponer el alma y dar la fe para que la persona voluntariamente diga sí a Cristo. Hazlo tú lo puedes hacer, pero lo harás cuando tú quieras y como tú quieras. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús.